como todas las semanas, ¿no? Eh, a ver, primero que nada, vienes a hacer un proyecto parte del área del Círculo Académico de Medicina Berserk. Les informo porque veo que hay chicos nuevos que se han agregado al chat y básicamente lo que hacemos es, aproximadamente hay 30 nuevas puntas, ¿ya? Entonces, les voy a explicar cómo es el tema. Vamos a avanzar, bueno, en realidad vamos a tratar de hacer una revisión total de todos los años de básicas y todo este conocimiento que obtenemos o que vamos a revisar, lo vamos a aplicar hacia los temas de clínicas, quirúrgicas también que estemos llevando, ¿no? Porque básicamente nos va a facilitar o va a aumentar el performance de nuestro aprendizaje el hecho que repasemos básicas. El tema de hoy, que viene a ser colangitis, no puede desarrollarse sin tocar el tema que viene a ser litiasis, ¿ya? Entonces, estos van a ser los cuatro temas que vamos a desarrollar: litiasis vesicular, colecistitis, coledocolitiasis y colangitis. Es un tema bastante vasto, prácticamente porque tiene cuatro ramas. Entonces, vamos a arrancar hoy día con litiasis vesicular, que es breve, y con colecistitis, y para una siguiente sesión vamos a trabajar coledocolitiasis y colangitis aguda. Me presento, yo soy Hilario Sandía Luis Felipe, soy de pregrado para los que no me conocen, de quinto año. Si no cesa la cuarentena, voy a seguir siendo de quinto año el otro año también, igual que muchos de ustedes. Así que empecemos. Primero que nada, hay que tocar el tema de las etimologías. ¿Por qué? Porque muchas veces hay esa confusión, ¿no? Colecistitis, colecolitiasis, colangitis, ¿no? Colelitiasis. Y la verdad es que no se entiende o prácticamente ustedes no quieren entender que no lo van a poder aprender si es que no revisan las raíces. Porque prácticamente todo está en las raíces griegas de cada una de estas enfermedades. Ya, primero que nada hay que definirlas. Cuando escuchamos, por ejemplo, colelitiasis, cole y litos, ¿no? Cole, del griego cole, que significa bilis. Litos, piedra, más que claro. Colecisto, cisto, acuérdense de la palabra vejiga, cistitis, inflamación de la vejiga. Entonces, cisto viene a ser vejiga, bolsa o vesícula. A ver, voy a poner el láser para que puedan verlo mejor. Eh, ya, chequen acá. Entonces, he visto que cole significa bilis, litos hace referencia a piedra, cisto a vejiga, bolsa o vesícula. ¿Ya? Esto tiene que tenerse claro, porque prácticamente son las tres primeras palabras que vamos a aprender. Ahora también hemos escuchado en anatomía el conducto colédoco, ¿no? Entonces, doco hace referencia a recibir y aceptación. Entonces, colédoco vendría a ser el que recibe o acepta la bilis. Dirás, ¿por qué te explico esto? Que es prácticamente el lenguaje de colegio, ¿no? Porque muchos no se acuerdan, ¿no? Entonces, para hacerlo más efectivo, estamos repasándolo brevemente. Ahora, el término angio, hemos escuchado muchas veces durante nuestra carrera, pero angio no solo va a ser relativo al término vaso sanguíneo, sino también a conducto, ¿ya? Entonces, cuando escuchamos colangio, se refiere a los conductos que transportan la bilis. Y cuando escuchemos colangitis, entonces vendría a ser los conductos que transportan la bilis y que están inflamados. Entonces, en base a todas estas raíces que vamos a chequear, vamos a definir los cuatro términos de día. Litiasis vesicular, ¿qué sería entonces? Una piedra en la vesícula. Colecistitis aguda, cole, bilis, cisto, bolsa, itis, inflamación. Inflamación de la bolsa que contiene la bilis, o sea, inflamación de la vesícula. Coledocolitiasis sería cuando una piedra impacta o obstruye el conducto colédoco, ¿ya? O el conducto que transporta la bilis. Y la colangitis aguda vendría a ser cuando se inflaman las vías biliares. ¿Ven? Con eso de acá está más claro, entonces proseguimos. Aquí están las definiciones para que al momento de invertir las diapositivas puedan repasarlas por si acaso. Al final de la clase siempre entrego las diapositivas en un PDF en el chat para que puedan revisarlas, así que no se preocupen en tomar apuntes porque se les entrega, ¿no? No hay ningún problema. Y es muy didáctico el material para que puedan repasarlo, como para que no necesiten de mí después, ¿no? Entonces, primero con anatomía. El primer punto en las vías biliares que vamos a tocar es la vesícula, ¿no? La vesícula es prácticamente, quiero que observen primero esta imagen de acá, chequen.
se observa el conducto colédoco unido al hepático a los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Prácticamente es como que este fuera la verdadera vía biliar, ¿ya? ¿Por qué te sonará extraño? Porque la vesícula y el conducto cístico viene a ser prácticamente una estructura accesoria o una expansión de esta vía biliar verdadera, ¿ya? Entonces la vesícula no viene a ser nada más que una estructura, una bolsa, que consiste en una expansión de las vías biliares. ¿Y qué contiene la vesícula? La bilis. Básicamente es eso, ¿no? ¿Cuáles son las dimensiones de la vesícula? Voy a cambiar a una pluma láser ya. ¿Cuáles son las dimensiones de la vesícula? Tiene de longitud aproximadamente 8 a 10 centímetros y de ancho 4. Por eso tiene esta estructura alargada. Está localizado en la fosa cística. ¿Qué es la fosa cística? Observa que el hígado, en el polo inferior del hígado, hay una depresión, acá, que es para alojar a la vesícula, cisto, ¿no? Bolsa. Entonces, en eso consiste la fosa cística. En cuanto a las vértebras, hay que tener en cuenta que va a estar en relación con la L2, L3, L4. Sin embargo, cuando exploremos a la vesícula en la semiología, ¿no? Hay que tener en cuenta que va a tener como referencia anatómica el borde inferior del hígado orientado hacia adelante, o sea, en el tórax, a nivel del décimo cartílago costal, ¿ya? Eso debe quedarse claro. Entonces, altura, L2, L4, referencia, décimo cartílago costal. También hay que definir que tiene tres partes. La primera, que es la más ancha, más globosa, vendría a ser el fondo. Luego, una porción más alargada que le sucede, que viene a ser el cuerpo. Y por último, la más delgada o angosta, que vendría a ser el cuello. ¿Ya? ¿Qué más podemos trabajar esta imagen? Relaciones. Ya, relaciones. Hay que tener en cuenta que la vesícula va a estar aplicada entonces en esta fosa cística, ¿no? Entonces por arriba va a estar relacionado con el hígado. Por debajo, ¿con quién? Con la primera y la segunda parte del duodeno, o sea, la primera porción y la porción descendente. Y también en parte con el colon transverso. ¿Por qué es importante esta relación? Porque recuerden que el tema va a ser colecistitis. Entonces, eh, recuerdan de que cuando hay inflamación va a haber prácticamente degradación de las paredes de estas, bueno, cuando vemos apéndice, un apéndice, ¿no? Y se puede perforar. En el caso de la vesícula también se puede dar. Entonces puede darse una fístula que comunique la vesícula y el duodeno, o la vesícula y la vía biliar, o la vesícula y el colon transverso. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. Entonces, observen la imagen de la izquierda, aquí se ve una fístula, es Eh, es fístula, cisto colónica, ¿ya? Y cuando esta fístula está entre la vesícula y el colédoco, fístula cisto-coledociana. Otro punto a tratar es que observen de que la vesícula, al estar aplicada en la fosa cística y se proyecta hacia adelante, va a ser esta parte que es el fondo, prácticamente la parte expuesta, la única que va a estar recubierta por peritoneo. Sin embargo, el peritoneo puede invaginarse un poco y ubicarse entre la superficie superior de la vesícula y entre el hígado. Y esa estructura de acá, observen acá esta imagen, se llama mesocolon. Sin embargo, no es muy frecuente, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. Para ubicarnos nomás, vesícula, en su cuello nace el conducto cístico porque va hacia la vesícula, y se une con el conducto hepático común, que viene a formarse gracias a hacia los dos conductos hepáticos, el derecho y el izquierdo, y cuando se une el conducto hepático común con el cístico, ¿cómo se llama esto? Colédoco. ¿Ya? Sencillo. Otro punto a tocar viene a ser el cuello, ¿no? El cuello viene a ser es muy pequeño, ¿ya? Observan acá delimitado, tiene 2 centímetros de longitud. Y otra estructura que tiene es el infundíbulo. Observen esto de acá. Recuerden que infundíbulo, su raíz es que tiene forma de embudo, ¿ya? O es relativo a un embudo.
¿ya? También es llamado bacinete o bolsa de Hartmann. Entonces, en este embudo de acá, tiene dos surcos, un surco superior y un inferior. Y observan que tiene esta forma como que va dando vueltas en espiral. Ya, es porque hay una... Si nosotros lo viéramos por dentro, observen acá a la derecha, es como si fuera perforado como un tornillo, como si fuera como si fuera una espiral. Ya. Esta forma de tornillo está asociada a su forma de transporte de la bilis, ¿ya? Sin embargo, hay algunos libros que niegan su existencia, como viene a ser el Testit, pero lo que más nos importa de acá es que en la capa muscular de la vesícula es longitudinal, ¿ya? Pero conforme se aproxima al cuello, se va haciendo circular. Y tiene un esfínter muy grueso que se llama el esfínter de Lütgens. Y este prácticamente es el que participa en la liberación del contenido vesicular. A ver, allá. Otra cosa a mencionar es que en el infundíbulo del cuello observamos acá este pequeño ganglio. Ese es el ganglio cístico, ganglio de Broca o ganglio de Calot. No es un ganglio nervioso, es un ganglio linfático, hay que tenerlo claro. Nada más, solo para recordar. Entre las capas histología, ¿no? Entre las capas de la vesícula tenemos una serosa que lo recubre superficialmente, una muscular longitudinal, como ya he mencionado, que está a lo largo de toda la vesícula y conforme se aproxima al cuello se hace circular. Y debajo de esta tiene la mucosa, en la que vamos a encontrar unas pseudoglándulas y pseudovillosidades. Esas glándulas son las glándulas de Luschka. Obsérvese que si vemos la mucosa por dentro, tiene muchas tabicaciones, ¿ya? Y el epitelio que tiene es cilíndrico simple. En cuanto al conducto cístico, hay que recordar que está ubicado por delante de la rama derecha de la vena porta, ¿ya? Tiene una longitud de aproximadamente 3 a 5 centímetros y en calibre tienes más o menos 2,5 a 4 milímetros de diámetro. Y vamos a observar que es más ancho conforme se aproxima al cuello, ¿ya? Y se va haciendo más angosto conforme se aproxima al colédoco. Ahora hay que recordar que hay dos triángulos que son de importancia quirúrgica en esta área, ¿ya? ¿Cuáles son? Primer triángulo, el de Boudet. Viene a estar delimitado, como observan en la imagen de acá, lo voy a hacer acá primero, por la rama cística o el conducto cístico, el conducto hepático común y el borde inferior del hígado. Entonces dibujamos un triángulo. Vendría a ser este triángulo más grande de la derecha, triángulo hepatocístico. Y dentro de este triángulo podemos dibujar un segundo subtriángulo, pero ya no vamos a tomar como referencia el borde inferior del hígado, la arteria cística. ¿Por qué? Porque en este primer triángulo de mayor tamaño, que es el triángulo hepatocístico, triángulo de Boudet, el contenido es la arteria cística. ¿Ya? Y en cambio, si tomamos esta arteria cística como referencia, dibujamos un triángulo más pequeño, que su contenido va a ser el ganglio que ya hemos mencionado, ese ganglio cístico que está al lado del infundíbulo. Nada más, muchachos. Ahora, en cuanto a las venas. Van a haber dos vías venosas. Una vía superficial, como pueden observar en esta imagen, y una vía profunda. ¿En qué consisten? Existen dos venitas que nacen las superficiales, nacen a partir de la mitad de la superficie vesicular, se dirigen hacia la vena cava, hacia la vena cava superior y prácticamente drenan. Y van a ser dos, una anterior, que está por delante de la vesícula, y una posterior por detrás. Sin embargo, hay una vía profunda que va a drenar la sangre desde la superficie de la vesícula hacia el hígado. Es prácticamente como si fueran unas portas accesorias. Y vienen a ser un número de 12 a 15 venitas. Y la arteria cística, como puede ser a la derecha, se origina a partir de la hepática derecha. Sus ramas van a ser una externa y una interna, porque se van a aplicar en los bordes laterales de la vesícula. Y también se hablan de otras arterias que son las hepatocísticas y las histopáticas, ¿ya? Las hepatocísticas prácticamente lo que hacen es, de la irrigación propia del hígado, emiten pequeñas ramitas que llegan a la superficie de la vesícula y la irrigan.
Y de las arterias las arterias císticas se pueden emitir otras pequeñas ramas que vayan al hígado, entonces prácticamente de dónde nacen determina su nombre, ¿no? Si va de la vesícula al hígado, cista hepática, y se va del hígado a la vesícula, hepatocística. A ver, ya. Ahora, las variaciones son importantísimas para el ámbito quirúrgico, ¿ya? Entonces, en el 75% de pacientes, eh, la arteria cística van a ser de la, ¿cómo se llama? Disculpen, se me fue el nombre un toque. Nace de la arteria hepática derecha, ¿ya? 75% de casos. Pero sin embargo, va a depender su disposición alta o baja. Puede ser alta y pasar por detrás del conducto hepático común, o puede ser baja y también pasar por detrás de este. Y esto constituye el 75% de casos. Sin embargo, en una menor cantidad de casos, esta arteria cística puede nacer directa desde la arteria gastrodenal o de la hepática propia. También pueden hacer de la arteria hepática derecha, pero en un punto de presión bajo, y pasar por delante, ya no pasar por detrás del conducto hepático común. Sí, del conducto hepático común. Y en el caso de una arteria hepática izquierda, también se puede dar que nazca de ella y pasar por delante del conducto hepático común. Prácticamente puede, por donde quiera van a ser, ¿no? Pero lo más frecuente, recuerden, es que nazca de la hepática derecha y de que se dirija por detrás del conducto hepático común. Acá a la derecha, si quieren revisarlo después, está el nacimiento, pero las variaciones respecto a la arteria hepática derecha, ¿ya? Ahora vamos a hablar ya del tema, ¿no? Al grano. Litiasis vesicular. Obviamente la litiasis vesicular, como ustedes lo dice, va a ser piedras en la vesícula, ¿ya? Sin embargo, otro nombre que recibe va a ser colelitiasis. Cole significaba bilis, lito, piedra, o sea, piedra hecha de bilis. Sin embargo, hay que tener en cuenta que van a haber distintos tipos de cálculos, ¿ya? El primer tipo de cálculo, que es el más frecuente, van a ser los cálculos de colesterol. Y estos pueden ser dos tipos: el colesterol puro, como su nombre lo dice, es puro colesterol, y el colesterol mixto. Este tiene más de 50% de colesterol y puede tener calcio, bilirrubina, proteínas, carbonatos, fosfatos. ¿Cuál es la diferencia de estos? Es que miren, cuando nosotros hagamos, por ejemplo, una radiografía, ¿no? Y queramos checar una piedra de la vesícula, una piedra de colesterol puro, por su naturaleza de colesterol, no va a ser visible. Sin embargo, un cálculo mixto de colesterol, pero que tenga calcio, el calcio sí es radiopaco, entonces va a ser apreciable en la radiografía. Entonces, sí, te estoy diciendo que los cálculos de colesterol son muy frecuentes, y estos de acá son los mixtos de colesterol, son más frecuentes todavía. Entonces, no va a ser tan probable, la verdad, de que tú puedas observar un cálculo de colesterol, ¿no? A menos que sea un mixto con mucho calcio. Otro tipo de cálculos son los pigmentarios. Y vamos a tener los cálculos negros y los marrones. Observen abajo. Los primeros, los más amarillos, son los cálculos de colesterol. Los segundos, medios negros, son los cálculos de sangre, ya que estos tienen bilirrubina, prácticamente son productos de hemólisis, ¿ya? Y los terceros son los cálculos marrones, y tienen bastante bilirrubinato. Otra característica que hay que tener en cuenta es que los cálculos de colesterol prácticamente se ubican principalmente en la vesícula. Los negros también, pero hay que recordar que su naturaleza es la hemólisis, o sea, anemias hemolíticas, qué sé yo. Y en el caso de los cálculos marrones, principalmente van a obstruir o se originan en el colédoco. Ahora el manejo, ¿no? Cuando tengamos un paciente con litiasis vesicular, el manejo es expectante, ¿ya? O sea, vamos ahí a estar viendo, ¿no?, cómo evoluciona. El tratamiento es sintomático y se le programa la cirugía para después, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los criterios, ¿no? ¿Y cuáles son estos criterios para que se le realice una cirugía al paciente? Que tenga complicaciones relacionadas a la litiasis, como cuáles:
Tenemos la colecitis aguda, colangitis, pancreatitis, etc. Que tenga cólicos recurrentes, o sea, más de 2 episodios de cólicos en un mes. Riesgo incrementado de cáncer, antecedentes familiares, litiasis mayor a 3 centímetros, pólipos mayores a 1 centímetro. Y por último, el deseo del paciente, ¿no? O sea, el paciente desea operarse. Te suena raro, ¿no? Pero ¿qué tal el paciente de repente quiere ir al límite, ¿no? Entonces, bueno, saca la piedra. Pero prácticamente la verdadera causa por la que se debe tomar una litiasis es por complicaciones relacionadas a esta. Observes a la derecha, en la esquina inferior, un cálculo mayor de 3 centímetros, ¿no? Una piedra mayor de 3 centímetros. Ahora, colecitis aguda. Como se dieron cuenta, la litiasis es breve, ¿no? Entonces, lo que hay que aprender prácticamente es cuando darle una indicación quirúrgica al paciente, ¿no? Entonces, cuando tengamos complicaciones relacionadas a esta. A ver. Te pueden preguntar cuáles son la naturaleza de los cálculos negros, las hemólisis, dónde suelen ubicarse más, qué tipo de cálculos se ubica más en el colédoco. Tú tienes la respuesta, cálculos marrones. Si observas un cálculo en una radiografía, tú obviamente vas a saber que no es un cálculo de colesterol, no es un cálculo mixto, ¿no? Porque para que tiña tiene que tener calcio, ¿no? Es radiopaco. Seguimos. Colecistitis. Entonces, vendría a ser la inflamación de la bolsa que contiene la bilis. Cole, bilis, cisto, bolsa, vesícula, itis, inflamación. ¿Y por qué hay que resaltar el término agudo? Porque cuando una vesícula tiene una inflamación crónica, esta tiende a, ¿qué te digo? Se esclerosa, ¿ya? Y superficialmente adquiere la forma prácticamente de una pasa. Y cuando se cronifica aún más, puedes desarrollar una vesícula que se llama vesícula en porcelana. ¿Qué característica tiene esta? Que cuando nosotros tomemos una imagen de esta, se va a ver como un halo blanco, muy radiopaco. Esta vesícula de ahí es necesario operarla, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta, más que las otras. Y la característica principal de esa es que tiene un alto riesgo de cáncer. Vesícula en porcelana. Empecemos entonces. Tipos de colecistitis, etiología, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta va a ser la clasificación de la colecistitis del paciente en base a la causa de esta, porque van a haber otras clasificaciones, que como son la colecistitis por gravedad, ¿ya? Ya vamos a ver después. Vamos a tener 3 tipos principales por causa. La litiásica, que constituye el 90% de casos, principalmente mujeres. Y esto de acá no solo se aplica a países extranjeros, en nuestra realidad también lo es. 90% de casos, mujeres, asociado principalmente a obstrucción. Y el germen más común es Escherichia coli, ¿ya? Al igual que la apendicitis, como hay un proceso inflamatorio, va a haber un engrosamiento de la pared vesicular mayor a 2 milímetros. Sin embargo, algunas referencias dicen más de 4 milímetros. Segundo punto, alitiásica. En el caso de las colecitis alitiásicas, es característica de pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, diabetes mellitus, enfermedades inflamatorias crónicas, politraumatizados también. Pero acá, ¿qué pasa? Se agrega alguien más. Ya no es solo E. coli, también es Klebsiella, ¿ya? Y Klebsiella va a involucrar una conducta quirúrgica. ¿Por qué? No solo Klebsiella, E. coli también, pero ¿a qué se debe? Si un paciente inmunodeprimido tiene un episodio de colecistitis, esta vesícula puede perforarse y causar mayores complicaciones. Entonces, como este paciente es inmunodeprimido, va a ser de mucho mayor riesgo o mortal el hecho de que se complique. Entonces, infección más inmunosupresión, en el caso de colecistitis, a operar en una. Tercer punto, la enfisematosa o gangrenosa. Recordemos que el enfisema es cuando prácticamente acumulas aire. Acá quien tiene la batuta, quien es la diva prácticamente de esta colecistitis, es el Clostridium perfringens. Y recuerden que este gas que hace, produce gas. Y si produce gas, la vesícula es como que fuera un saquito que empieza a hacer burbujas de aire, quizás envueltas en un poco de colesterol,
Y cuando este aire se escapa y va hacia las vías biliares, ocurre esto, aerobilia. Como observan en la imagen, las vías biliares están cargadas de aire y esto de acá es más mortal, ¿ya? Entonces también requiere una virtud quirúrgica inmediata. Entonces, en el caso que yo tenga una colestitis litiásica no complicada, puedo dar tratamiento sintomático, pero si tengo una alitiásica en un paciente inmunodeprimido, a operar. Si tengo enfisematosa o gangrenosa, que puede ser aerobilia, a operar. Si es aerobilia, a operar, ¿ya? Sin embargo, la aerobilia no es tan frecuente, ¿ya? Eh, Esto de acá es una pepita, ¿ya? Recuerda que el paciente que llega al consultorio que tenga colecistitis, puede que también tenga un cólico biliar, no necesariamente sea colecistitis, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? En que, mira, observa el nombre, cólico biliar y el otro es colecistitis aguda. La diferencia es la inflamación, ¿ya? Si hay inflamación en una, puede haber lesión de la pared y en consecuencia perforarse. Pero en el cólico biliar prácticamente es como que se carga de gas, duele un poco, ¿no? Y pasa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias semiológicas? El dolor en un cólico biliar dura de 4 a 6 horas, no dura más. En cambio, una colecistitis supera este periodo. En la vesícula, en el cólico biliar, es no palpable, pero en una colecitis sí es palpable. ¿Por qué? Porque recuerda que la vesícula se proyecta contra el abdomen. Es por eso de que si no está inflamada, no va a tocar la pared del abdomen. O sea, el hecho que se proyecte no significa que haga contacto con la pared, ¿ya? Entonces, por eso cuando yo al paciente le realizo el signo de Murphy. ¿En qué consiste? El paciente bota todo el aire que tiene, entonces el diafragma se eleva un poco, inmediatamente yo hago presión con mis dedos por debajo del hipocondrio y le pido que inspire. Cuando el paciente inspira, esa vesícula va a rozar contra mi mano, esa vesícula inflamada proyecta dolor, como si fuera una apendicitis, y el paciente automáticamente deja de respirar y, y manifiesta el dolor. Entonces, hay que tener esto en cuenta, ¿no? Signo de Morphy, entonces, va a estar presente una colicitis, pero no en un cólico biliar, porque el cólico biliar se debe a que está distendida la vesícula por gases, y esta distensión de la pared de la vesícula es lo que causa el dolor. Fiebre. ¿En dónde hay prostaglandinas? ¿De dónde hay inflamación? En colecistitis. Entonces, en un cólico biliar donde no hay inflamación, no hay prostaglandinas, no hay fiebre. Ictericia está ausente en el cólico biliar, pero ojo, en la colecistitis puede estar presente. La imagen de la derecha ya gracias al doctor Six. Entonces, continuamos. Complicaciones. Entre las complicaciones que tenemos para la vesícula, tenemos primero el piocolecisto. Pio, recuerden que es relativo a pus. Entonces, se llena de pus esa vesícula y tiene este aspecto, ¿no? El hidros vesicular se carga de agua la vesícula y tiene este aspecto de acá. En la ecografía se observa un nivel de radiopacidad contra otro de radiolucidez que nos indica agua. Acá en la parte de arriba podemos observar un halo blanco. Esto es relativo a una vesícula en porcelana. Se ha engrosado la pared y también se observa agua dentro de la vesícula. Al momento de extirparla quirúrgicamente se observa cómo está endurecida, ¿no? Como si fuera de porcelana. Hay que recordar, como ya he mencionado, que la vesícula de porcelana está asociada a un elevado riesgo de cáncer, ¿ya? Y otro tipo de vesícula es la vesícula esclerotrófica. ¿Qué pasa cuando un paciente tiene una colecistitis aguda, pero no es corregida, ¿no? Entonces se repite la inflamación, repite, y empieza a adquirir superficialmente como si fuera una pasa esa forma, ¿ya? Entonces, vesícula esclerotrófica es característico de colecistitis aguda, no, sino crónica. Y el síndrome de Mirici, ¿en qué consiste? Chica acá abajo a la izquierda. En el infundíbulo puede impactarse una piedrita o también puede hacerlo en el colédoco, ¿ya? Entonces, va a haber un rozamiento continuo, empieza a erosionar y puede ocasionar una fístula,
cisto coledociana, o sea, entre la vesícula y el conducto colédoco, ¿ya? Hay que tener eso en cuenta. También puede hacer fístulas con otras estructuras, pero prácticamente gracias a una piedrita, ¿no? Ya vamos a ver más adelante las clasificaciones de diferentes síndromes de Mirici, o de diferentes formas de presentarse el síndrome de Mirici. El diagnóstico de la colecistitis se realiza en base a los criterios de Tokio, ¿ya? Sin embargo, cuando te llega un paciente al hospital, ¿no? Para hacer una prescripción clínica, el seguro de Salud de México plantea esto en su guía de práctica clínica. En el caso que el paciente tenga colecistitis o colelitiasis, tiene signo de Murphy positivo, masa de cuadrante superior derecho, dolor también en este cuadrante, resistencia muscular en esta área, náusea y vómito. Ahora, si se complica, la vesícula, muy aparte que sea palpable, va a tener una fiebre mayor a 39 grados, escalofríos y inestabilidad hemodinámica. Y la perforación con peritonitis generalizada, cuando están signos de irritación peritoneal difusa, distensión abdominal, taquicardia, taquipnea, acidosis metabólica, hipotensión, choque. Vamos a darnos cuenta que no es tan incompatible con los criterios de Tokio. Miren, para poder hacer un diagnóstico usando los criterios de Tokio, hay que tener en cuenta que esta valoración tiene una elevada sensibilidad, 91.2%, y una especificidad del 96.9%. Pero ¿cómo vamos a llegar a la sospecha y cómo al diagnóstico? Se dice que si el paciente tiene un signo de inflamación local más un signo de inflamación sistémica, es sospechoso de colecistitis. Pero si tiene estos dos y aparte tiene un hallazgo imagenológico característico, confirmado el diagnóstico, definitivo. Mínimo uno de cada uno, entonces, para el diagnóstico, y mínimo uno de A y uno de B para la sospecha. ¿Cuáles son estos? Signo de inflamación local, Murphy positivo, o sea, el dolor al hacer presión contra la vesícula. Masa, dolor o defensa de hipocondrio derecho. Inflamación sistémica en el punto B, o sea, más de 38 grados de temperatura, un PCR mayor a 3 y leucocitosis. Y en el hallazgo imagenológico esperamos encontrar que la pared esté engrosada más de 4 milímetros. Un agrandamiento de la vesícula biliar mayor a 8 centímetros de largo y más de 4 centímetros de ancho. ¿Ven? Anatomía. También cálculos biliares retenidos o líquido perivesicular. Esto es como, el líquido perivesicular viene a ser, en otras palabras, edema, ¿no? ¿Y cuáles son las dos pruebas que tenemos? Una es la gamografía y la otra es la ecografía. Chequemos a un toque. Eso es un artículo japonés que plantean. En general, en cualquier guía vas a encontrar que la gamografía viene a ser el gold estándar para diagnosticar colecistitis. Sin embargo, ¿alguna vez has visto que hagan una gamografía para diagnosticar colecistitis? Nunca. Pero lo que sí se hace es ultrasonografía. Y quiero que te fijes acá. La sensibilidad de ultrasonografía y su especificidad es muy alta, en tanto que en resonancia magnética, 86% de sensibilidad y 82% de especificidad. Es un poco mayor, pero comparado en costo, el paciente va a preferir, y nosotros también de primera instancia, una ultrasonografía. Sin embargo, la colecintografía viene a ser realmente, este artículo es del 2018, la prueba más sensible y más específica para diagnosticar colecistitis. Pero prueba de elección, ultrasonografía. A la fecha, el gold estándar, gamografía. Criterios de severidad. Entonces, ya tenemos el diagnóstico que nuestro paciente tiene colecistitis. Pero hay que clasificarlo también. Prácticamente no tiene mucha aplicación, pero nos puede orientar a qué tan urgente es su manejo. ¿Ya? Entonces, primer criterio, grado 1 o paciente con colecistitis de severidad leve, es cuando no esté ni en la clasificación 2 ni en el 3. En la clasificación 2 significa que tiene una leucocitosis mayor a 18.000, una masa dolorosa palpable en el cuadrante superior derecho, síntomas de evolución mayor a 72 horas. Te preguntarás por qué mayor a 72. Es porque cuando se empieza a complicar la vesícula inflamada,
se hace como una gelatina en la superficie de la vesícula, tú la tocas y sangra, ¿ya? Entonces el paciente como que empieza a complicarse, ¿ya? Más de 72 horas de inflamación de la vesícula. Es como el apéndice, ¿no? Que en 24 horas ya es probable que bueno, hemos dicho que la semana pasada, ¿no? Que en 24 horas ya se perfora, ¿no? Entonces en 72 horas esa vesícula es muy delicada. Marcada inflamación local, gangrena, enfisema, acceso pericolicístico. Y cuando ya es severa, es porque ya vemos síndrome de difusión orgánica, posiblemente, ¿ya? O alguna de sus características, por ejemplo, difusión neurológica, respiratoria, renal, hepática, hematológica, cardiovascular, ¿no? ¿Cómo se refiere cada una? En el caso de una difusión hematológica, plaquetas menos de 100.000. Hepática, un INR menor a 1.5. Difusión renal, el paciente tiene oliguria, una creatinina mayor a 2. Difusión respiratoria, un PAFI menor a 300. Neurológica, alteración de la conciencia. Cardiovascular, hipotensión. Y obviamente que necesita vasopresores. Ahora en el caso del síndrome de Mirici, ya hemos dicho que es cuando la piedrita empieza a erosionar y obstruir el linfundíbulo o el colédoco, y puede ocasionar una fístula. Vamos a dividirla en 5 escalas, ¿ya? La primera es, vamos a cambiar, compresión extrínseca de la vía biliar por un cálculo impactado en el bacinete. Bacinete es el otro nombre del infundíbulo, ¿ya? Entonces, prácticamente acá, podemos ver acá el ejemplo. Está la piedrita, está en la vía biliar y está impactándose en el bacinete. Segundo punto, fístula colecisto biliar que involucra un tercio de la circunferencia. O sea, entre la vesícula y, y el colédoco se hace una fístula, o sea, un conducto de comunicación. Tercera clasificación. Fístula colecistobiliar que involucra 2/3 de la circunferencia, o sea, el agujero de perforación es mucho mayor. ¿De qué? El agujero de comunicación va aumentando de área. Cuarto, fístula que involucra toda la circunferencia, ya pasa toda la piedra. Y quinto, cualquier tipo de fístula. Sin embargo, hay que recordar, dijimos que la vesícula estaba en contacto con la primera porción la primera y segunda porción del intestino delgado, con el duodeno, disculpen, con el duodeno, y con el colon transverso. Entonces se podía dar fístulas cuando ésta se inflamara, una fístula eh, con el intestino delgado o con el intestino grueso. ¿Qué pasaría si esta fístula se da con el intestino grueso? ¿Puede haber algún problema o qué crees que pasaría con la piedra que hay dentro de la vesícula? Envía tu respuesta por el WhatsApp. ¿Cuál va a ser el destino de esa piedra? Intestino grueso. Espero tu respuesta. A ver. Acá acaba de responder un genio. Vidal nos dice que se va por el ano. Excelente, esa es la respuesta. La de fecas, si la fístula se da entre la vesícula y el intestino grueso, la vas a defecar, no hay ningún problema. Pero ¿qué va a pasar si la fístula se da con el intestino delgado? ¿Qué es lo que sucede? Ahora sí responde. Excelente. Cómputo, Vidal cómputo. Ya, ¿y cómo se llama cuando se obstruye el intestino por un cálculo? Tiene un nombre. Respondan. Obstrucción del intestino delgado por un cálculo. Por un cálculo biliar. Me sale escribiendo acá media hora, no sé, tan difícil. A ver.
Ya, bueno, voy a responder yo, ¿ya? Este es un hilo biliar, ¿ya? Entonces, se va a dar prácticamente un hilio si es que esa piedra llega ahí. Entonces, ¿cómo clasificaríamos? Ahora sí, pregunta de salud, ¿ya? ¿Cómo clasificarías a según el tipo de síndrome de Mirici, a la fístula que se da entre el intestino delgado, no, entre el duodeno y y la vesícula, que termina siendo un hilio? ¿Qué escala tiene? Uno, 2, 3, 4, 5, 5A o 5B. Ahí en tu pantalla están las claves. Tienes 10 segundos. También la puedes enviar por el chat de acá por el chat de la charla. ¿Qué clasificación? Ya, la clasificación sería la 5B, ¿ya? ¿Por qué? ¿Hay una fístula? Primera característica, sí. ¿La fístula involucra al bacinete? No, no está en el bacinete. ¿Involucra un tercio de circunferencia? No, al contrario, ya comunicó toda la vesícula con el intestino. Y hay un hilo biliar, entonces la respuesta sería la 5B. Hay que tenerse en cuenta. Entonces tenemos la fístula colecisto-duodenal, en el caso que vaya al duodeno, y si es al colon, colecisto-colónica. Ya hemos dicho por tercera vez. Según otro punto, el hilo biliar. El hilo biliar, que es lo que estábamos hablando, viene a ser la obstrucción del intestino por un cálculo impactado. Sin embargo, esta piedra tiene que tener un tamaño mínimo para poder obstruir el intestino, ¿ya? Y este tamaño es de 2 centímetros. Esta piedra tiene un diámetro de 2 centímetros. Si no, pasa por la válvula sin problema. Una teoría radiológica es que tenga aerobilia, o sea, aire en la vesícula, o en la vía biliar, eh, con niveles hidroaéreos y cálculos en la fosa ilíaca derecha. Observa acá, debajito, la segunda flecha, debajo de la manito, se observa un pequeño circulito más radiopaco en sus bordes. Eh, este circulito de acá viene a ser un cálculo de colesterol mixto con predominio de calcio. No es muy frecuente. Lo acabo de resaltar para que puedas verlo mejor. Ahí ya lo puedes chequear. Ya. Entonces, su naturaleza cálcica nos permite observarlo en la radiografía. El tratamiento cuando tienes un paciente con un hilio biliar es la enterotomía, o sea, abres el intestino y sacas lo que tienes que sacar, la piedrita. Ahora, respecto al tratamiento de la colecistitis aguda, tenemos que va a haber un manejo de elección. Cual es predominantemente, tú dirías, quirúrgico, pero no, es médico o clínico, en otras palabras, ¿ya? ¿En qué consiste? En antibióticos y antiinflamatorios no esteroideos. ¿Para qué? Para tratar los síntomas, ¿no? Y se le programa la cirugía para después, pero se le programa, ¿no? En tanto que si el paciente necesita una cirugía de urgencia, el manejo definitivo viene a ser el Colelab, que viene a ser se hace una colecistectomía, pero con la paroscopía, ¿ya? ¿Y cuándo se opera? Cuando el paciente presenta esto, complicaciones agudas, como ya he mencionado, la pancreatitis, colecistitis, no, colangitis, pacientes inmunosuprimidos, y la evolución esté en menos de 72 horas. Si pasa las 72 horas, se va a operar 45 días después del cuadro agudo, porque sangra demasiado esa vesícula. Entonces, lo mejor es esperar. Y bueno, chicos, prácticamente ese ha sido el tema de hoy día. Ha sido más corto que el resto de temas. Como ven, es muy puntual. La siguiente sesión vamos a trabajar los dos temas que faltan, que vendrían a ser coledocolitiasis y colangitis aguda. Repasen estas diapositivas porque las preguntas de salud que no les he dado ahorita involucran los 4 temas. Entonces, repasen para poder banquear bacán. ¿Ya?
Muchas gracias por acompañarme en la sesión de hoy. La siguiente sesión va a ser más ardua, así que, bueno chicos, sigan disfrutando su cuarentena. Cuídense.